Buenos días. Voy a seguir con ese segundo vídeo que os dije que haría sobre el retablo del Centenar de la Ploma, y hoy sí que voy a profundizar un poquito más en la obra. De lo primero que os voy a hablar es de lo que es el movimiento artístico al que pertenece. Estamos hablando del gótico internacional, y bueno, yo no soy un gran experto en el tema, pero sí que os puedo dar algunas pinceladas para que entendáis qué fue ese movimiento. A finales del siglo XIV, principios del siglo XV, se empezó a experimentar un cambio cualitativo en lo que era la pintura de la época, en cuanto a que se hacían obras mucho más preciosistas, obras con mucho más detalle, con muchísima más calidad, y este movimiento se dio de forma simultánea en distintas ciudades del contexto europeo de la época. Hasta tal punto era así que se dio de forma simultánea que a veces cuesta distinguir en los talleres de qué ciudad se hizo cada una de estas obras. Esto se dio así por varias razones, entre ellas, o una de ellas, era que los propios artistas se desplazaban a aquellas ciudades donde estaban los talleres más importantes. Y ahí es donde entramos, donde llegamos otra vez a la ciudad de Valencia, porque seguramente ya a finales del siglo XIV la ciudad de Valencia tenía los talleres más importantes de todo lo que hoy en día conocemos como la Corona de Aragón. Hasta tal punto es así que, digamos que las obras que se producían en Valencia, hoy en día tenemos mucha representación de las mismas en distintos museos de relevancia y en ciudades muy importantes como puede ser Nueva York, París, Londres, Madrid, en el Prado, y también obviamente aquí en Valencia. Bien, ya volviendo al retablo, lo que os puedo decir es que el propio retablo es el retablo del Centenar de la Ploma es una de esas colaboraciones internacionales, claramente. ¿Por qué? Porque se le atribuye a autores como Marçal de Saks y Johann Huttubert, que proceden de lo que es el norte continental europeo, y también a Miquel Alcañís o a Gonçal Peris, que son más de aquí de la zona. También se habló en algún momento de Starnina, que fue un pintor italiano que estuvo en Valencia en esa época y que procede, bueno, de esa zona del norte de lo que hoy en día es Italia. Es decir, claramente fue una colaboración internacional de ese nivel. También tenemos que tener en cuenta que sin ese movimiento del gótico internacional no se entendería el posterior renacimiento que hubo en la zona de lo que hoy es Italia en la segunda mitad del siglo XV. Lo que quiero decir es que es un movimiento bastante importante. Bueno, dicho esto, voy a entrar ya ahora en materia de lo que es el retablo, porque os estaréis preguntando qué narra este retablo. Este retablo durante muchos años se ha llamado el retablo de San Jorge, porque al final de lo que va a hablar es de la vida del santo, y va a contar las dos historias más famosas de este santo. Primera la que lo encumbra y después la de su martirio. La primera historia, os cuento que San Jorge era un tribuno romano del siglo IV que procedía de la zona del este del imperio, de la zona de Capadocia, del imperio romano, y se le llegó a oídos en un momento dado lo que estaba sucediendo en la ciudad de Silca, que era una ciudad que estaba situada en lo que actualmente es Libia, en el norte de África. En esta ciudad había una horrible bestia, que era un dragón, que estaba atemorizando a toda la población. Lo que hicieron las autoridades en su momento para controlar a esta bestia era entregarle todos los días ovejas. Llegó un momento que se quedaron sin ovejas y la bestia empezó a exigir niños, y posteriormente tenían ya que entregarle a las doncellas. Cuando le tocó a la hija del rey, a la princesa, cuenta la historia que San Jorge se ofreció al rey para enfrentarse a este dragón. San Jorge obviamente fue allí, se enfrentó al dragón, resultó vencedor, lo exhibió delante de todos los pobladores de esa ciudad de Silca, y cuenta la historia que así fue como cristianizó a toda la población. La segunda historia, que es la de su martirio, está relacionada con ese camino de cristianización que siguió haciendo San Jorge, y que, bueno, digamos que denunciaba constantemente ante las autoridades que determinadas personas estaban adorando a símbolos de lo que él consideraba símbolos paganos. Las autoridades se cansaron y lo condenaron a la tortura. Empezaron a torturarlo de muchas formas distintas. De hecho, ahora estaréis viendo imágenes del retablo que explica esto de forma muy explícita,
y bueno, al final, como no conseguían matarlo, le cortaron la cabeza para acabar con su vida. Bien, estas historias son muy interesantes, pero lo que os quería, la historia que quería resaltar, que sí que es muy importante para los valencianos, es la que aparece en el centro del retablo, en un lugar muy privilegiado, que es la batalla del Puig. De hecho, este retablo es muy importante y muy singular precisamente por esto, porque en un lugar muy privilegiado del mismo, en un retablo que está diseñado para estar en el altar mayor de una iglesia, nos vamos a encontrar un hecho histórico. La batalla del Puig es una batalla que se dio en el 1237, a unos 10 kilómetros al norte de Valencia, y formaba parte de ese asedio que estaban haciendo las tropas de Jaume I a Valansilla, aquel reino, digamos, musulmán de Valansilla. Esta batalla, cuando se narra, no se narra en sí o no se cuenta como la batalla misma, sino que se cuenta como representativa de la conquista de Valencia y de la posterior creación del Reino de Valencia, porque fue el punto de inflexión que, digamos, que hizo que se rindiera Valansilla en aquel momento. Por eso, cuando vemos la representación, vemos que aparece Jaume I, que se sabe que no estuvo en la batalla. Ahora estaréis viendo imágenes y veréis que a caballo va Jaume I en un caballo que está decorado con esas bandas rojas y amarillas, que son los colores del estandarte de Jaume I, y a su lado aparece a caballo también San Jorge, que cuenta la leyenda que se apareció para ayudar en esa batalla, y en este caso va ataviado con una veste blanca, con una cruz roja de San Jorge, y en la corona lleva unas plumas de garza, que son las plumas que llevaban los milicianos del Centenar de la Ploma, es decir, va vestido prácticamente como los milicianos del Centenar de la Ploma. Bien, yo esto es lo que os quería contar, solo resaltaros que imaginaros en aquel momento de las celebraciones que se estaban dando en el siglo XV, cuando acababa esta procesión aquí en la iglesia de San Jorge, ante este retablo, conmemorando esa conquista de Valencia, que digamos que es el símbolo que aglutinaba a los valencianos como identidad, ¿vale? Yo ya os dejo aquí, espero que os haya gustado, y si es así, intentaré la semana que viene hacer otro vídeo. Hasta luego.